A 52 años de su inauguración, en espíritu deportivo Edomex recordaremos la huella histórica, deportiva y cultural que dejó la edición de los Juegos Olímpicos de México 1968. ¿Y quién mejor que el maestro Carlos Hernández Schaffler de la Academia Olímpica Mexicana para hablar al respecto? También conversamos con dos jóvenes promesas del deporte mexiquense, la nadadora Atena Meneses Kovacs, que asistió a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a la edad de 14 años, y con el basquetbolista Gael Bonilla, quien se desempeña en el equipo juvenil del Barcelona. Comenzamos. Les damos la bienvenida a este espíritu deportivo Edomex, una edición especial y muy importante para nosotros porque vamos a abordar los 52 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México 68, un evento que sin duda cambió la cultura y la forma de disfrutar los deportes no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y por ello, hoy tenemos un invitado muy especial, que es el presidente de la Academia Olímpica Mexicana, el maestro Carlos Hernández Schaffler, que yo considero es uno de los principales embajadores que tiene hoy en día la estructura deportiva. También nos acompaña mi compañero y amigo Diego Castillo. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? También bien, muchas gracias, y déjeme decirle que pues es un honor para nosotros tenerlo aquí, y porque además fue usted el primero, el oráculo que nos puso en el camino de la investigación para el Museo del Deporte, y es un proyecto que no hubiera sido posible sin su ayuda y su gran aporte. Entonces para mí es un gran honor estar platicando con usted. Gracias por las flores, pero sí, sin el entusiasmo y la capacidad de ustedes, ese proyecto no hubiera podido ser realizado. Maestro, sabemos lo que significó México 68. Puntualmente ese año pues fue muy convulso, se vivieron muchas cosas, se rompieron paradigmas, pero en el tema del deporte sabemos que nuestro país comenzó a deslumbrar y a impresionar a todo el mundo, pero nos gustaría que nos contara, maestro, acerca de cómo se dio este origen para que México fuera sede de unos Juegos Olímpicos, por favor. Esta ocasión, México 68, fue la tercera vez que México aspiró a organizar unos Juegos Olímpicos. Y 5 años antes, en Baden-Baden, se reunió el Comité Olímpico Internacional para la votación para la sede de estos Juegos, y en esa ocasión afortunadamente vencimos en la votación a Lyon, Francia, a Detroit, Estados Unidos, y a Buenos Aires de Argentina. Y a partir de entonces se empezaron a preparar los Juegos Olímpicos, que serían los primeros que se celebrarían en un país de habla hispana y en un país de los entonces denominados irónicamente el tercer mundo. Adolfo López Mateos, que precisamente es un habitante distinguido, uno de los más distinguidos habitantes del estado, que ahorita está ustedes encabezando el museo. Adolfo López Mateos consiguió la sede con el apoyo de todas las autoridades deportivas de ese entonces, y fue posteriormente a su presidencia el primer presidente del comité organizador de los Juegos. Lamentablemente su estado de salud le hizo renunciar a esa organización, y el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz nominó a el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como presidente del comité organizador. Y estos Juegos de 1968 han sido, no nada más en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto cultural, uno de los más grandes acontecimientos que ha tenido México en ambos aspectos. El aspecto deportivo fue muy exitoso,
por la buena organización, por las magníficas instalaciones que se terminaron en tiempo y forma, por las múltiples anécdotas y los múltiples récords que se batieron, sobre todo en las distancias cortas, y también porque se revivió la Olimpiada Cultural que se había interrumpido en 1948 en Londres. Se le puso especial énfasis a esa Olimpiada Cultural y hubo un año de acontecimientos culturales sumamente relevantes en todos los aspectos de la cultura, independientemente del éxito de los Juegos de 1968, con los que yo podría decir México logró su objetivo, que fue el pasar a la modernidad. Después de eso, la concepción de los extranjeros sobre México varió notablemente y independientemente de todos los atractivos turísticos que teníamos, pues sí, fue un destape de todos los recursos culturales, y no nada más de playas y ruinas, sino también de la hospitalidad de los mexicanos. Hubo más gente que nos conoció y hubo más gente que constató el pase de México a la modernidad, que era uno de los objetivos que se tenían las autoridades políticas de entonces. Y como bien dice, se marcó un antes y un después en el deporte mexicano, pero yo quiero saber personalmente cómo se vivió la inauguración de esos Juegos, porque también se dio que el fuego olímpico lo encendió Enriqueta Basilio, que fue la primera mujer que enciende un pebetero olímpico. ¿Cómo se vivió esa inauguración en el Estadio Olímpico? Bueno, hubo muchos aspectos en los que México fue el primero en ese tiempo para destacar el aspecto cultural y la herencia de México y la combinación del mestizaje español con los imperios indígenas que existían, las culturas indígenas en ese tiempo. Con mucho acierto se escogió por primera vez en mucho tiempo el traslado de la antorcha olímpica que se inauguró en Grecia y que continuó por Europa siguiendo la ruta de Colón para cuando descubrió América. Recuerden ustedes que los Juegos Olímpicos de México empezaron precisamente el 12 de octubre de 1968. Fueron del 12 al 26 de octubre. Entonces, siguiendo la ruta de Colón, un barco de la Armada Española trajo la antorcha hasta Guananí, a la isla de San Salvador, que ahora es parte de las Bahamas, y ahí el cañonero Durango de la Armada Mexicana trasladó hacia el puerto de Veracruz la antorcha olímpica. Esa antorcha olímpica también fue trasladada por mar por primera vez con nadadores que bajaron del cañonero Durango, en que la embarcación que era en la que venía, y que hicieron relevos nadando con una sola mano y sosteniendo en la otra la antorcha hasta llegar al puerto de Veracruz. De ahí el fuego olímpico recorrió Veracruz, Puebla y llegó hasta Teotihuacán, en donde se celebró la ceremonia del Quinto Sol,
en honor a ese fuego olímpico. Posteriormente, diferentes relevos lo trajeron hasta el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria en México, y en la puerta del maratón lo recibió precisamente Enriqueta Basilio, que fue la primera mujer que tuvo el honor y la satisfacción de encender por primera vez una mujer el fuego olímpico en el pebetero olímpico en lo alto del estadio de la Ciudad Universitaria. Este acontecimiento fue recreado hace 2 años con motivo del 50 aniversario de los Juegos por la misma Enriqueta Basilio, que volvió a encender ese fuego con la ayuda de sus hijos, que ya eran atletas destacados. Oliver Basilio es un integrante muy destacado de la selección mexicana de waterpolo, y la acompañaron al encendido de ese fuego hace 50 años. Después de ese tiempo, lamentablemente, nuestra querida Enriqueta Basilio falleció, pero tuvo la satisfacción de encender 2 veces ese fuego. ¿Y cuál era su sentir al estar ahí en ese estadio, viendo que nuestro México estaba inaugurando unos Juegos Olímpicos? Desde su punto de vista personal, ¿cuál fue su sentir? Bueno, yo tuve la suerte de colaborar con el comité organizador aportando mi grano de arena, como lo hicieron muchos mexicanos que queríamos que México quedara bien, que queríamos demostrarle al mundo que nosotros no éramos la imagen acostumbrada de México, de alguien con un enorme sombrero durmiendo la siesta, sino que éramos un país dinámico, activo y en crecimiento. Entonces, muchas personas, no solamente yo, queríamos hacer lo mejor posible para que esto resultara un éxito y que quedara muy bien. Y superando todas las vicisitudes y todos los inconvenientes que se tuvo para lograr llegar a la inauguración de los Juegos, por diferentes circunstancias económicas, sociales, políticas, etcétera, se logró inaugurar los Juegos, y fue una de las grandes satisfacciones de mi vida estar presente en ese momento. Enriqueta Basilio sin duda pasó a la historia al convertirse en la primera mujer en poder encender un pebetero olímpico. Usted, que es todo un experto, sabe que esta tradición, bueno, solamente era por parte de las sacerdotisas en los Juegos de la época antigua, y este aporte de las mujeres en el deporte en México 68 tuvo una brillantez, comenzó a destacar. Sabemos en la delegación mexicana hubo 40 mujeres. El hecho de que vimos brillar a Pilar Roldán como la primer mexicana en subir a un podio olímpico, al igual que Maritere Ramírez. También se logró un 6º lugar muy valioso en el voleibol femenil. ¿Usted considera que en México 68 comenzó a explotar el potencial de las mujeres en el deporte, maestro? Se demostró que las mujeres no quedaban en ese tiempo atrás de los hombres, a pesar de que su número era reducido, como usted lo dice, en 40 mujeres 2 medallas, quizás superó al número de hombres que tuvieron 7 medallas. A lo mejor en proporción el 40% es el 2 medallas, es la 20ª parte de 40%, es decir, el 5%. Quizás los hombres no tuvieron ese 5% de medallas entre todos los participantes.
es un enfoque diferente que no ha sido abordado adecuadamente, pero qué interesante que usted lo menciona de esa manera. Sí, paulatinamente la mujer ha ido ocupando el lugar que le corresponde en los Juegos Olímpicos. Y en el caso de México podemos constatar esto, ya que ha habido más mujeres últimamente en el podio que hombres. Las delegaciones mexicanas aumentan el número de mujeres hasta llegar al porcentaje ideal, que sería el 50 y el 50, aunque no siempre ello es posible, porque hay deportes que no pueden ser femeninos, a pesar de que muchos que se consideraban que no podían las mujeres competir en ellos, se ha demostrado que sí compiten. Han roto todas las barreras. Hay mujeres que pueden superar al hombre en muchos aspectos, y que el hombre les gana por ser más fuerte. Pero en cuanto a la paridad de género, eso sería lo ideal olímpico, alcanzarla prontamente. Esperemos que en Tokio 2020-21 logremos llegar a ello. Primero, la prensa internacional estaba completamente en contra de que los Juegos se celebraran en México. Principalmente en los países anglosajones, las noticias que se recibían o que difundían de México eran sumamente pesimistas, que debido a la altura de la Ciudad de México los atletas iban a morir como moscas, etcétera. Pero con mucho acierto el comité organizador organizó las semanas internacionales 3 años antes, 2 años antes y 1 año antes, la tercera, la primera y la segunda semana internacional, para demostrar con competencias que el mito de la altura era inexistente. Es cierto, la altura de la Ciudad de México, como en todos los casos, los países con mayor altura en donde se compite, favorecen los esfuerzos cortos y no son propicios para las distancias largas. Entonces, los récords fueron en México, que se rompieron muchísimos récords, fueron principalmente en distancias cortas y muy destacadamente el salto acrobático y aéreo de Bob Beamon sorprendió a todo el mundo, inclusive a los propios jueces, porque no alcanzó el sistema que tenían de medición a un lado de la fosa de clavados, y tuvieron que recurrir a una cinta métrica para medir la distancia, porque había rebasado con mucho esa fosa de clavados. Entonces, realmente fue histórico el salto de Bob Beamon. También Tommie Smith y John Carlos, pues también pasaron a la historia por haber sido los primeros en demostrar ante los espectadores de la televisión y los que estaban en el estadio, su mano derecha y su mano izquierda empuñados con un guante negro y agachándose cuando estaba sonando el himno de Estados Unidos, que era con el que habían alcanzado el primer lugar. Entonces, a partir de entonces, cada vez más se han aprovechado los Juegos Olímpicos para hacer manifestaciones extradeportivas, algunas cómicas, algunas significativas, algunas trágicas, pero desde entonces los Juegos Olímpicos han servido como un escaparate para muy diferentes manifestaciones. Y ahorita está muy vigente
la discusión sobre la regla 50 que está estableciendo el Comité Olímpico Internacional precisamente sobre esas manifestaciones extradeportivas, y entonces se están recibiendo informaciones en el Comité Olímpico Internacional de diferentes opiniones de diferentes partes del mundo, de atletas, de comités organizadores, de comités olímpicos nacionales, para poder determinar hasta qué punto esto es permisible y hasta qué punto esto es adecuado. Todas estas manifestaciones extradeportivas, pues lamentablemente no quiero yo opinar si tienen o no tienen la razón, pero rebasan el ámbito deportivo y entran ya en otro tipo de ámbitos, como podría ser el político, el de igualdad de razas, etcétera. Pero esto es una cosa que pues deberá dilucidar el Comité Olímpico Internacional, y se verá el éxito de estas medidas que se implanten cuando se implanten los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Maestro, pues estamos más que agradecidos de escuchar estas valiosas anécdotas, lo que vivió en uno de los Juegos Olímpicos más importantes de la historia, que usted fuera parte de ese capítulo que sin duda hace 52 años pues le dio colorido y algarabía a la historia del deporte, que también ustedes es parte fundamental para el desarrollo de la investigación, que es algo muy valioso. Le agradecemos muchísimo. Sabe que las puertas del Museo del Deporte y de la Secretaría de Cultura y Turismo siempre estarán abiertas cuando usted lo desee, maestro, y no nos queda más que agradecerle. Un placer igualmente, maestro. Muchas gracias por la oportunidad de expresar estos sentimientos, y al contrario, el agradecido soy yo, porque creo que sí, si persiste uno en su ideal, los sueños se pueden alcanzar. Yo siempre he sido muy orgullosa, no solo de México, también de Hungría, ¿no? O sea, le tengo mucho orgullo a mis dos países. Hay veces que me cuesta como identificarme con uno, con el otro, ¿no? Entonces siempre cuando me dicen ¿de dónde eres? Digo de los dos. Pero sí, o sea, poder representar a México obviamente me da nervios, me da un poco de presión, ¿no? Pero me da mucho orgullo, más que nada. Y siempre espero que pueda hacer a mi familia, a mis amigos y a todo México orgullosos de mí, mi desempeño. Y sí, cuando entreno es casi todo lo que piensan, que voy a hacer todo lo mejor por México. En lo deportivo, yo creo que es el sueño de casi cualquier atleta de alto rendimiento, es poder llegar a los Olímpicos y ganar medallas, ¿no? A lo mejor romper récord mundial, récord olímpico. Siempre lo he tenido. Igual espero que la natación me pueda abrir puertas en universidades de gran nivel, ¿no? Entonces, sí, es un sueño simple pero difícil, ¿no? Entonces, sí, eso es en la parte deportiva. Pero en lo académico, siempre he sido muy como curiosa, o sea, como de experimentar y cosas así. Entonces, antes de muy chiquita quería hacer química, ¿no? Y así fui cambiando y como que siempre me fui por el paso como de las ciencias exactas, ¿no? O sea, después quería ser arquitecta, después ingeniería genética, pero ahorita ya, o sea, como lo que más vi que siempre me ha dado interés, que me encantaría hacer, es ser psiquiatra forense, ¿no? O sea, me encanta todo lo que, o sea, todo sobre la mente. Siento que no hemos averiguado casi nada sobre ella, ¿no? O sea, todavía nos falta mucho por saber de cómo funciona. Y forense, como las mentes más complejas, yo creo, de entender, o sea, las mentes que menos comunes, las que tienes que estudiar. Y todavía no escogí psicología porque me gusta agregarle ese de medicina, ¿no? O sea, como ver todavía como no
o sea, lo intangible, sino también lo que puedes ver y que puedes tocar sobre la mente. Yo creo que en los Panamericanos, en la parte de la competencia no me fue tan bien como yo hubiera querido, o sea, no necesariamente por los lugares en los que quedé, sino por como los tiempos que hice, o sea, me hubiera gustado mejorar los tiempos que hice yo en el selectivo. Y pues, o sea, ya vimos partes del entrenamiento que nos fallaron, ¿no? Cosas que experimentamos y no salieron tan bien. Igual que siento que al estar en un estadio acuático tan grande, no ver tanto el público, yo estarme presionando porque mucha gente me puso la atención justamente por ser la más joven de México en ir a los Panamericanos. Siento que me dejé presionar mucho. Y sí, o sea, los nervios, o sea, es bueno tener algunos, pero los tienes que controlar, ¿no? O sea, después, si te ganan los nervios ya, o sea, pudiste haber entrenado lo mejor que en toda tu vida, ¿no? A no achicarme cuando veo a tales figuras de la natación, como vi a muchos o campeones olímpicos o campeones panamericanos, ¿no? Récords nacionales y así. Siento que ahí fue cuando me dejé intimidar, pero sí aprendí mucho de eso. Igual que también llegando a Lima, Perú tiene comida muy rica, ¿no? Entonces cuando llegamos al hotel, primero nos daban comida muy, muy rica y como que no pensé en mi dieta, ¿no? Entonces empecé a comer de todo. Y eso tampoco estuvo bien, ¿no? Debí de haber cuidado, o sea, aunque viera como los postres, debí de haber dicho como no, o sea, ahorita no es tiempo para postres, no es tiempo para nada de eso. Entonces, pues sí, o sea, dicen que de las derrotas aprendes, entonces yo creo que de ahí salí como un genio. Pero bueno, también fue una muy buena experiencia ya poder convivir con toda la selección mexicana. Pero así, en realidad, ídolos no tengo, o sea, yo quiero ser mi propia persona, quiero ser original en todo lo que hago. Pero, o sea, sí, o sea, como los que más se acercaría, Mohamed Ali, no solo en el deporte, sino también como persona, o sea, además de uno de los mejores deportistas en la historia, yo creo que también fue una de las mejores personas en la historia, o sea, siempre hizo lo correcto, yo creo, ¿no? O sea, era una persona que, o sea, se rehusó también ir a la guerra cuando le dijeron que tenía que ir, porque él sabía que en realidad ese país no le había hecho nada, ¿no? O sea, no había por qué hacer tanta violencia. También en sus Olimpiadas que ganó oro, ¿no? En boxeo. Y llegando a su casa, trataban a su raza muy mal, ¿no? O sea, las personas negras. Y el saber eso, que su medalla de oro por Estados Unidos no cambió nada, lanzó su medalla de oro al río, ¿no? Y eso siento que algo que muy pocas personas podrían hacer, ¿no? Siento que enseña que cuánto corazón tenía, no solo por el deporte, sino como persona. Entonces, en realidad, esa es la persona a la que yo admiro más. Telequinesis, creo que así se pronuncia, en el que mueves cosas con la mente, así nomás. Aunque probablemente si tuviera eso sería 1000 veces más floja, ¿no? Porque estaría en mi cama nada más así como con mi mano trayendo las papas o algo así. Estoy segura que mucha gente en mi posición diría cáncer, ¿no? Porque sé que toman millones de vidas. Pero yo siento que la peor manera de irse es Alzheimer, porque, o sea, yo creo que lo peor que a alguien le puede pasar es olvidar toda su vida pasada, ¿no? Olvidar a sus hijos, a sus familiares, sus logros, todo lo que hicieron en su vida, siento que es lo peor que puede pasarle a alguien. Entonces, si me dieran algo de escoger, sería que no hubiera Alzheimer. Bueno, yo soy Gael Bonilla, soy de Catepec, juego en el Barça, tengo 17 años y muchas gracias por la invitación que me hicieron para venir al museo. Bueno, primero yo jugaba aquí en México hasta los 13 años
y después pude conseguir subir un video a YouTube donde lo vio una academia en España y así me dieron una beca del 100% y me fui 2 años. El primer año que estuve fui a un torneo con el Madrid y jugamos contra el Barça. Y ahí me vieron los 2 equipos y luego me quedé un año más en CBA y después pues ya decidí irme y me fui al Barcelona. Y ya llevo 2 años ahí. Yo juego de escolta o alero y pues me gusta pasar el balón, rebotear, bueno, me gusta hacer de todo y pues ver cómo el equipo funciona jugando los 5 en conjunto. Pues en España la verdad que todas las canchas están techadas, cuando llueve pues puedes entrenar, no hay ningún problema y pues le meten como bastante más importancia al básquetbol. Cuando vamos a jugar un partido así, estamos 2 horas antes para calentar muy bien o así. Y aquí en México me acuerdo que pues era 10 minutos de calentamiento y ya empezabas a jugar. Pues la sobrellevo pues con mis compañeros y todo esto pues como que se me olvida porque los de España son bastante, son muy cálidos y la verdad que pues sí extraño aquí en México porque pues aquí está mi familia, todos mis amigos y así, pero ahí pues ya estoy haciendo como una vida nueva y pues me está gustando. Pues se siente bastante lindo porque pues no hay muchos mexicanos que estén fuera del país y ser uno de esos pocas personas que juegan básquetbol y estén fuera, pues la verdad que sí se siente bastante como un orgullo estar en otro lugar y que digan, él es de México tal, y se siente bastante bien. ¿Clavada o tiro de 3? Tiro de 3. ¿Por qué? Pues me siento más cómodo tirando de 3. O sea, en un contraataque sí, pues clavada. Pero así en un partido, porque como se cierra la zona, prefiero tirar de 3. ¿Asistencia o rebote? Asistencia. ¿Por qué? Porque pues haces feliz a 2 jugadores. Muy bien. El que pasa y el que la mete. ¿Y un jugador que te guste de la ACB? De la ACB me gusta Nikola Mirotic, porque es muy bueno y además juega en el Barça también. Me gusta las albóndigas o el picadillo, que es más o menos lo mismo. ¿Y comida favorita ahí en España? En España me gusta la tortilla de patata. Pues me gusta ver videos de básquetbol en YouTube, de jugadores así, sus mejores jugadas así. Lo veo bastante y también veo otros videojuegos. ¿Cómo qué videojuegos te gustan? Veo NBA 2K o Fortnite son los 2 juegos que más veo y juego. Me gusta la de Coach Carter y también la de Avengers Endgame. No sé, hip hop o música en inglés más o menos escucho casi siempre. Les mando un saludo a todos los mexiquenses que tienen un sueño, ya sea deportista o por la escuela también. Y siempre intenten dar lo mejor de ustedes. Aunque otra gente le diga que no puede, pues ya vieron en este museo que sí se puede.